Ok, continuamos. Vimos la diferencia entre aprendizaje y rendimiento y ahora vamos a ver cómo funciona este sistema de memorias y su implicancia para el aprendizaje, eh, para que éste sea efectivo. En este esquema vemos representados los tres sistemas, o sea, los tres tipos de memoria. Tres tipos de memoria. En realidad podemos desglosarlo mucho más, pero para lo que necesitamos en este momento y para lo que ustedes necesitan saber, vamos a describir estos tres grandes bloques sin desarrollar sus distintos subcomponentes. Imaginemos pensemos que cuando hablamos de memoria, no hablamos solo de una memoria, sino de tipos de memoria. Entonces, tenemos que entender que para que podamos memorizar algo, primero esa información debe entrar a nuestro organismo, debemos percibir esa información. Y eso se hace a través de la memoria sensorial, ¿ya? La cual recibe el input, recibe esta señal del exterior, que puede ser una señal visual, auditiva, corporal, y procesa esa información que viene del medio. Esta memoria funciona con filtros, porque si ustedes piensan en su propia experiencia, no es que nosotros memoricemos y almacenemos todo lo que está a nuestro alrededor. No se puede, hay filtros que actúan a través de la relevancia de la información que les parece relevante, la atención y la percepción. Y de esta información que ingresa, el 99% es eliminado. Fíjense en una cosa tan cotidiana que hacemos como sentarnos. La mayor parte del tiempo no somos conscientes de que estamos sentados, a pesar de que nuestro cuerpo, el tacto nos ayuda a darnos cuenta de que estamos sentados, pero no somos conscientes de eso, porque eliminamos, por así decir, esa información que no es relevante. Nosotros nos sentamos y no nos damos cuenta si estamos chuecos, derechos, hasta que nos empieza quizás a molestar algo, porque no es relevante para nuestro sistema cognitivo saber y darnos cuenta de que y estar conscientes en ese momento de, ok, estoy sentado. Sería una sobrecarga innecesaria de información, a no ser que de ese estar sentado y de cómo estoy sentado dependiera algo. Ahí actuaría filtro de relevancia y a lo mejor ahí sí le pondría atención. No sé, supongamos que tengo una patología relacionada con la columna y voy a estar más consciente, voy a prestar más atención a cómo estoy sentado. Pero si estoy en una clase y me siento ya, me olvido, no es algo que le ponga atención, porque la memoria sensorial va haciendo ese filtro y va seleccionando. ¿Y cómo selecciona? A través de nuestra atención. Si usted no pone atención, no puede memorizar, y por eso también es tan importante evitar las distracciones. ¿Qué determinan estos filtros, por ejemplo, de lo que es relevante o de a qué le pongo atención? Uno, el conocimiento previo. Otra es la novedad, la intensidad o el apego emocional. Es muy probable que recuerde cosas que se relacionen con cosas que ya conozco.
si voy a estudiar un texto de anatomía y tengo conocimientos previos de eso, es mucho más sencillo que pueda ponerle atención y encontrar la relevancia de lo que estoy leyendo. Si algo es totalmente nuevo, por ejemplo, el primer día de clases de sus vidas, cuando entraron a kinder, bueno, jardín depende de la edad en que entraron, era algo totalmente nuevo, desconocido. De hecho, hay muchos que ni sabíamos por qué estábamos ahí. Algo novedoso, es probable que también lo tengan almacenado, porque su memoria sensorial lo reconoció como nuevo, o la primera vez que fueron a los que les gusta ir a bailar a una discoteca, quizás también es algo que se dice discoteca, no sé, bueno, quizás me quede como, no sé cómo se dice, fueron a bailar o a un carrete, cuando, también eso queda almacenado porque es novedoso. La intensidad, piensen en la primera vez que ustedes vivieron el terremoto del 2010. Piensen, recuerden, eran chicos, sí. Han tenido como 10 años o menos. Piensen, o en alguna situación así extrema, límite. También es probable que la memoria sensorial lo haya filtrado como relevante por esa intensidad, porque son situaciones casi como de vida o muerte. Apego emocional, la primera vez quizás eh, que se enamoraron, que, algo, que pololearon, o para los que ya han pololeado. Son situaciones que la memoria sensorial, por así decirlo, permite pasar esta información porque tiene estas características, porque se relaciona con algo que conozco, porque es novedoso, porque tiene intensidad, porque es apego, porque se relaciona con algún apego emocional o alguna canción. Cuando ustedes se enamoraron de alguien y recuerdan alguna canción, asocian justo asocian un momento con una canción, eh, porque les trae recuerdos de esa persona. También memoria sensorial, pum, para adentro. Sí, sigue esa información en nuestro sistema de memoria. Cuando se pasa el filtro de la memoria sensorial y seguimos avanzando, después de haber perdido el 99% de la información, esta información sigue su flujo a la memoria de trabajo, ¿ya? Que una forma de entenderlo para los que son más computines es como la RAM del computador. No es lo mismo, pero tienen esa similitud, en que es donde se procesa la información, se manipula. Y cuando esa memoria es sobrecargada, te incapacita para poder cumplir las tareas que querías cumplir. Entonces es donde se procesa la información finalmente. Y es donde, como les decía, es donde se manipula la información, es donde tú sabes lo que sabes cuando viene a esta memoria, cuando viene a la memoria de trabajo. Y esto es súper importante porque es ahí finalmente donde está la conciencia humana. Es ahí donde existe la información. Yo no soy consciente de mi memoria sensorial, tampoco soy consciente de mi memoria a largo plazo, sino soy consciente de lo que viene a mi memoria de trabajo. Entonces, por eso es importante también saber cómo funciona, para no sobrecargarla o hacer un uso inadecuado pensando en que estoy aprendiendo cuando en realidad no. La capacidad que tiene esta memoria es limitada, de 5 a 25 segundos, sin ensayo. ¿Qué quiere decir esto?
sin estar repitiendo la información. Piensen en cómo se aprendieron sus números de teléfonos o números de teléfonos de otras personas. Piensen en cómo se aprendieron su root. Lo más probable es que hayan tenido que repetir. A eso se refiere a ensayar. Hayan tenido que repetirlo una y otra vez para no olvidarlo y pasarlo de aquí, de la memoria de trabajo, a largo plazo. Si yo no trabajo esa información, si no la ensayo, si no la manipulo, se olvida. Es como cuando uno dice, oh ya, tengo que ir a hacer tal cosa. No sé, estoy en el computador y voy a ir a la cocina a buscar algo. Ya, voy a ir. Y vas caminando y lo olvidas. Es porque la duración de esta memoria es limitada. ¿Y por qué hacemos típicamente para volver a recordar? Retrocedemos, hacemos como vamos como en una película en cámara lenta atrás y de repente pum, nos acordamos y volvemos. ¿Y por qué nos acordamos? Porque como vimos anteriormente, la memoria es contextual. Entonces si yo voy al contexto donde pensé y dije, necesito ir a buscar esta cosa a la cocina, veo el contexto y me ayuda a recordar, ¿ya? Entonces por eso hacemos esa estrategia de regresar. Entonces la memoria de trabajo tiene una capacidad limitada en duración y en volumen, ¿ya? En volumen es la cantidad de elementos que puede recordar, ¿ya? Dice que es 7 a 9 elementos. Y si es un procesamiento complejo, 2 a 3. ¿A qué se refiere elementos? Volvamos a pensar en el tema del root o de los números de teléfono. ¿Cómo hacen ustedes para recordarlos? Ok, tuvieron que repasar, tuvieron que repetirlo, así como un teléfono, 624-4862, 624-4862, ok. Pero, ¿cómo hicieron para que toda esa cantidad de números que pueden ser 9, a ver cuántos números tiene el root? Sí, son 9 también, son como 9 dígitos también. Esos 9 dígitos poder recordarlos sin decirlos uno por uno. Lo hicieron básicamente agrupando estos 7 a 9 elementos. ¿Por qué? Porque entre menos elementos sean, más fácil va a ser pasar esos elementos de la memoria de trabajo, manipularlos en la memoria de trabajo para luego pasarlos a la memoria a largo plazo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nos decimos uno por uno nuestro número de teléfono. Yo no digo 6, 2, 4, 4, 8, 6, 2, sino que los voy agrupando, incluso como en una canción. 624, 448, 62. Hago grupos. Tu root lo mismo. Ustedes no dicen 1, 5, 9, 3, 2, 1, 2, 5, 8, sino que lo agrupan. Dicen 15, 932, 125, 8. Y eso mismo lo hacemos con otro tipo de información. Y así podemos procesar, manipular esa información en la memoria de trabajo de manera más fácil. También no sé si les ha pasado que alguien les dicta su root de manera distinta como ustedes se lo aprendieron y es como, a ver, no sé, espere un poquito, no sé si ese es mi root. Y uno como que lo tiene que pensar, porque almacenaste y manipulaste esa información a través de grupos, de elementos, de chunks también se llaman de información. Eso, entonces esta memoria tiene una capacidad limitada de duración, 5 a 25 segundos, y de volumen, 7 a 9 elementos. ¿Cómo se filtra esta información? Es el conocimiento previo,
el conocimiento previo te ayuda a filtrar la información. Aquí, como vimos en la memoria sensorial, habían filtros que hacían que la información irrelevante se perdiera. Y en la memoria de trabajo también continúa este filtro. Cuando una información es nueva, es el conocimiento previo el que te va a decir si es relevante o no de seguir y almacenar. Entonces, ¿por qué hay números que a lo mejor alguna vez creímos aprender, memorizar? En realidad, memorizamos por un tiempo y después olvidamos porque en realidad no eran tan relevantes, y el mismo desuso también hace que lo vayamos olvidando. Entonces, los elementos que son seleccionados se organizan, procesan y codifican en la memoria a largo plazo, ¿ya? Entonces, entra la información, memoria sensorial, memoria de trabajo, y se va la información nueva a la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es un almacén, por así decirlo, de conocimientos y habilidades aprendidas. Si ustedes lo ven, porque dice conocimiento, siempre repetimos conocimientos y habilidades porque el aprendizaje y la memoria no solamente son cosas semánticas ni significados, sino también habilidades motrices, habilidades que tienen que ver con el hacer. No se conoce capacidad límite de la memoria, ¿ya? Y se dice que están agrupados o almacenados en una red jerárquica, todos estos conocimientos y habilidades, así como lo ven aquí, todos conectados unos con otros. La experiencia, competencia y capacidad de transferir y aplicar conocimientos a un nuevo evento dependen únicamente de la extensión y elaboración de los conocimientos en la memoria a largo plazo. ¿Por qué es tan relevante esta memoria? ¿Por qué es tan relevante memorizar? Porque el cómo yo voy a enfrentarme a nuevas situaciones en la vida en general, a nuevos conocimientos, va a depender de lo que esté almacenado en esta red, de cómo yo haya elaborado estos conocimientos. Entonces no es solamente un almacén donde yo guardo cosas, sino más bien es un almacén donde se van relacionando y van complejizando mucho más. Entonces, si un día yo aprendí acerca voy a dar un ejemplo muy burdo, de la historia de Chile, de Pedro de Valdivia, y posteriormente voy aprendiendo más cosas respecto del perfil, por ejemplo, de los españoles que llegaron a Chile en el periodo de la conquista. Voy a ir haciendo conexiones. Entonces, si este era el perfil me hablan del perfil, me dicen, eran personas que venían para buscar riquezas, algunos eran bandidos que no tenían mayor futuro en su país, entonces se unieron a esta empresa de venir a conquistar tierras nuevas, desconocidas. Entonces yo puedo hacer la inferencia de que, ok, entonces Pedro de Valdivia también tenía un perfil parecido, también era de ese grupo seguramente. Y puedo ver también, si empiezo a conocer la historia del pueblo mapuche y digo, ok, entonces si ese tipo de persona fue el que vino acá, puedo entender por qué su ética fue nula para enfrentarse con los pobladores de estas tierras y más bien llegaron a arrasar lo que había. Entonces voy haciendo ese tipo de conexiones, de inferencias. Ese es un ejemplo de cómo va funcionando. Porque tengo conocimiento almacenado. Si no supiese nada de Pedro de Valdivia y me hablan de este perfil de los españoles que vinieron a Chile,
no hay ninguna inferencia mayor que pudiera hacer. Entonces es importante memorizar, ¿ya? Es importante hacer el esfuerzo de llevar la información a la memoria a largo plazo. Aquí dice que la codificación de nueva información modifica esquemas a través de expansión, remodelación de interconexiones entre esquemas existentes, reestructurando la red de conocimientos para formar nuevos esquemas. Esto es básicamente que si yo agrego un conocimiento nuevo, toda esta red se cambia, crece, se enriquece, forma un nuevo esquema. Entonces soy capaz de razonar de mejor manera, soy capaz de darme cuenta de muchas más cosas, soy capaz de seguramente tomar mejores decisiones, soy capaz de profundizar mucho más el aprendizaje si tengo mayor conocimiento o alguna habilidad almacenada en esta memoria. La recuperación de la información almacenada es un proceso falible, inferencial y reconstructivo, no es literal. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que se almacena, cuando yo la quiero sacar, por así decir, de este almacén, es un proceso que falla. Y son inferencias lo que yo saco y es reconstructivo. Eso quiere decir que no es que yo voy a obtener literal la información de aquí. No es que si yo tengo en mi imagen el recuerdo de la primera fiesta a la que fui, al primer carrete que yo fui, ese recuerdo que yo tengo no es falible, debe tener errores. Va a estar intervenido por mis emociones, por nuevas experiencias que yo tuve y lo más probable es que no sea tal cual como yo lo recuerdo. Y por eso que es tan complicado, por ejemplo, en términos investigativos, el hacer reconstrucciones de escena, el determinar o no si alguien es culpable, el hablar con una víctima, porque por todo el proceso emocional y la intensidad, y por el hecho mismo de que esta memoria funciona en redes que se van cambiando a medida que va ingresando información nueva, no es que yo guarde las cosas como una foto, ¿ya? Bueno, aquí dice también algo similar. Dice, lo que recordamos de un episodio anterior pueden ser características del mismo combinadas o sustituidas por suposiciones, metas, experiencia previa o posterior. Alteramos lo que recordamos, ¿ya? No es puro el recuerdo, nunca, para que lo tengan claro. De hecho, hay casos súper emblemáticos de lo llamado, que se llama memoria falsa, donde han mandado a personas a la cárcel por delitos que nunca cometieron, porque las víctimas creyeron haber vivido una situación que nunca sucedió. ¿Y por qué fue eso? Porque las personas que los entrevistaban a la víctima, iban añadiendo información. Es decir, iban relatando, en vez de preguntarle a la persona abiertamente qué es lo que sucedió, ellos le decían a la víctima lo que sucedió. Por ejemplo, ¿y tú te acuerdas? ¿Y tú te acuerdas del momento en que te golpearon? ¿Te acuerdas que si las paredes eran celestes, eran verdes? Entonces empiezan a agregar detalles, información. Y esa información es combinada, sustituida y altera finalmente los recuerdos. Y aquí dice algo que también ya habíamos comentado, que la recuperación de la memoria es contexto dependiente. Que es más fácil recuperar información en contextos que se asimilan al de práctica.
el ejemplo que les daba de la prueba tomada en la sala de Reñaca o en la sala de la municipalidad. Los que estudiaron en la sala de Reñaca y tuvieron en la sala de Reñaca es probable que recuerden más. Pero ojo, que recuerden más no significa necesariamente que aprendieron. Porque acuérdense que el rendimiento es un cambio, es una fluctuación en un conocimiento, en una habilidad que es temporal. Entonces, para que sea aprendizaje, la idea es que sea flexible al contexto, que no dependa de un contexto para ser recuperado. Y la recuperación tiene consecuencias sobre la memoria. Si yo hago el ejercicio de recuperar información, de forzarme a recordar cosas, por ejemplo, estuve en una clase de biología. Llego a mi casa o al día siguiente, intento recordar, solo recordar qué fue lo que habló y explicó el profesor. Eso hace que esa información sea más duradera en mi memoria. Esa hace que sea más fácil posteriormente seguir recuperándola y finalmente cumple el objetivo de que me ayuda a aprender. Recuperar información es básico para poder aprender, o sea, que sea duradera la información, que pueda acceder a ella a pesar de que ha pasado tiempo y que sea flexible, que no dependa del contexto. Entonces hacer el ejercicio de recuperar, o sea, de decirme, uy, ya, a ver, ¿qué me acuerdo de esto? Y empezar a decirlo o anotarlo, es un ejercicio súper potente para poder aprender y para poder hacer que esta red siga creciendo, siga complejizándose y siga profundizando en el conocimiento de la habilidad. ¿Por qué se almacenan esquemas o qué característica tiene que sea esquemas? Una de las características es que promueven el recuerdo rápido, ¿ya? Si fuera como almacenado aisladamente, lo más probable es que el recuerdo sería mucho más difícil, pero si voy en esquemas asociando información, va a ser más sencillo o más rápido el poder recuperar esta información. Esta memoria es tan central porque todo lo que vemos, escuchamos, pensamos y sentimos depende y es influenciado de manera crítica por la memoria a largo plazo. Como vimos, es una red que donde los conocimientos y las habilidades se unen. Entonces, todo lo que yo sé, todo lo que yo siento, todo lo que yo soy, está influenciado por lo que está aquí. Entonces, aquí se plantea la pregunta: ¿cómo es que subrayamos un texto cuando la temática no es familiar? ¿Dónde está en este almacén la información que me va a decir esto es importante y esto no? Si un texto que no conozco y nunca he visto ese contenido, ¿cómo me atrevo, por así decirlo, a subrayar? Por eso pasa que chiquillos, chiquillas, que terminamos con todo amarillo, porque no somos capaces de distinguirlo. Pero ojo, no es que no sirva, sirve cuando ustedes ya tienen un conocimiento previo de eso que están leyendo. Lo voy a dejar hasta aquí y de ahí vamos a seguir con las implicancias para la instrucción de esto que les digo.